En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. No sé si han visto hoy la portada del País, pero nosotros se lo estamos contando desde primera hora. Hay una noticia que dice: el INE seguirá la pista de los móviles de toda España durante 8 días. Los datos serán completamente anónimos, pero sabrán el número de la línea, pero no el abonado, y lo hacen para conocer nuestra movilidad, dónde vivimos, a dónde vamos, para saber dónde poner servicios públicos e infraestructuras. Pero nosotros esta mañana nos preguntábamos, nos parecía un poco inquietante el hecho de que pudieran rastrear todos estos teléfonos móviles. Marcos Judel es presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad. Marcos, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Esta noticia del acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadística y las 3 principales operadoras de telefonía debe generarnos cierta inquietud. Yo creo que no. Yo creo que no porque, la noticia efectivamente se refiere a datos estadísticos, a datos anonimizados, datos en los que no se puede identificar concretamente a una persona, a la persona que está detrás de esa línea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las compañías de teléfono sí pueden vincular esa información personal a nuestra trazabilidad. Pero lo que quiere decir esta noticia es que el Instituto Nacional de Estadística lo que va a hacer precisamente son estadísticas con datos desagregados, que aplican una serie de medidas para que no sepan a dónde nos vamos a ir de vacaciones tú o yo. Es decir, que nos debería preocupar más el rastreo que hacen las operadoras, que sí saben quién hay detrás de un número determinado, que no estadística, que no el INE. Por ejemplo, efectivamente. Al final, de lo que se trata, y la clave, no es que sea una cuestión que nos preocupe el que se usen nuestros datos. Lo que nos debería preocupar es cómo se usan y establecer las herramientas para poder hacer determinadas cosas. Para eso, las empresas, las administraciones públicas de los organismos, deberían hacer como el INE, que parece que ha hecho en este caso, contar con medidas que eviten el riesgo para las personas. En este caso, decía la noticia, que se han establecido una serie de mecanismos de control, por ejemplo, establecen unas celdas amplias, unos horarios, unas características en cuanto a volumen, de que no se pueda rastrear zonas de menos de 5.000 personas. Todo eso evita que haya un riesgo directo para las personas. Y eso se hace con concienciación, con que estas empresas y administraciones tengan en cuenta que la privacidad para nosotros, para los ciudadanos, para los usuarios es muy importante, y apliquen medidas adecuadas para evitar esos riesgos. ¿El control del móvil acabará sustituyendo al censo? No me atrevería a decir que no, porque estamos en una era de digitalización y realmente yo me pregunto que si una empresa privada, como puede ser, como un ejemplo, un banco o una compañía telefónica, sí tiene una gran cantidad de información nuestra que utiliza para determinadas fines de desarrollo de su propio negocio, ¿por qué no el Estado tenga cierta información estadística desagregada, no identificable directamente, como decíamos, para lo que dice esta noticia, saber los flujos de personas y invertir en infraestructuras? Si vamos a saber que el 40% de los madrileños nos repartimos en vacaciones de Navidad entre Valencia, Tarragona y La Coruña, que el Estado invierta en esas infraestructuras. Marcos Judel, te diría que me quedo un poco más tranquila, pero no te creas, ¿eh? Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Nos parecía interesante dar más explicaciones a esa noticia que nos ha sorprendido hoy en la portada del País por lo inquietante que nos parecía. Pero es verdad la reflexión, el INE lo va a hacer de manera anónima. Las compañías de teléfono saben perfectamente a quién corresponde cada una de las líneas telefónicas. En un día normal ahora mismo le estaríamos dando la bienvenida a Jaime García Cantero, que es el director de contenidos del País Retina y el encargado de aterrizar en Hoy por Hoy las noticias sobre tecnología. Pero hoy tenemos que saludar a Jaime de lejos porque es el día grande de Retina. Ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía se celebra Foro Retina LTD, que es una jornada en la que participan algunas mentes brillantes, más allá de la de Jaime, que es la más brillante de todas, que está allí de anfitrión. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Desde la distancia te saludo. Desde la distancia, te digo perfectamente. Acude la ministra de Transición Ecológica y ponentes de la NASA, directores de hospital, presidentes de grandes empresas como Telefónica. ¿Hay algún tema que esté centrando las conversaciones hoy en el ámbito de la tecnología? Pues fíjate, está apareciendo muchísimo algo que tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, que es la ética detrás de los datos. Hoy tenemos
empresarios, pero también tenemos filósofos, también tenemos economistas, y el tema de para qué sirven nuestros datos y esta economía de la vigilancia en la que parece que vivimos es un tema recurrente. Así que hoy, que además se cumple 50 años de Internet, el INE anuncia que nos va a vigilar con nuestros móviles, pues aquí hablamos de cómo otros gigantes como Google, Apple o Facebook nos vigilan todos los días del año, y no solo 3. Y hoy nos has enviado hoy por hoy a uno de los líderes de la transformación digital, es Miguel Vicente, que es presidente de Barcelona Tech City y de Anti-Venture, que se define como un emprendedor en serie. Jaime, cuéntame quién es Miguel. Mira, Miguel como decías, es el cofundador de Anti-Ventures. Anti-Ventures es la matriz que ha fundado compañías tan conocidas como Let's Bonus, como Wallapop o como Globo, y además Miguel es una parte muy activa del ecosistema de Barcelona. De hecho, es el presidente de Barcelona Tech City, que, bueno, como bien sabes tú, Barcelona se ha convertido en un referente no solo por atraer startups, sino también inversión de grandes compañías en el entorno de lo digital. Pues Jaime, muchísimas gracias, suerte con el Foro Retina, te dejo porque de público debe haber sido un éxito porque hay un ruido de fondo que eso quiere decir que hay muchísima gente. Mucha gente. Pues venga, suerte y que te vaya bien, un beso. Un beso, nos vemos el martes. Hasta luego, Miguel Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo se ha conseguido que Barcelona se haya convertido en referencia, como decía Jaime? Bueno, pues yo creo que distintos factores, ¿no? El primero es que Barcelona ha entrado como en un círculo virtuoso de talento, ¿no? A través de más de 20 años emprendiendo. Esto quiere decir que se han creado compañías como eDreams, como Privalia, como Wallapop, como Les Bonus, y eso ha permitido formar a una generación entera en compañías de alto crecimiento que han pasado de 0 a 10 millones de clientes en 3 años, ¿no? Entonces eso ha permitido tener ese talento formado. Y en segundo lugar, la propia capacidad de atracción de talento que tiene la ciudad, donde, digamos, los principales rankings, un estudio de una consultora muy prestigiosa, Boston Consulting Group, sitúa a Barcelona como la 5ª ciudad del mundo en capacidad de atracción de talento, ¿no? Entonces, al final, el sector tecnológico, compite en talento y capital. Y esto hace que el talento esté en Barcelona y esté formado. Y para darte un dato, en el último año se han invertido en compañías creadas en Barcelona más de un billón americano de euros en ampliaciones de capital, en adquisiciones. Afortunadamente, una parte importante en algunas de las que yo he tenido ocasión de participar. ¿Y por qué? Porque al final hay 200 billones de euros en fondos de capital riesgo que no tienen nacionalidad y que simplemente están buscando talento, claro, para invertir. Les da igual donde sea. Les da igual donde estés. Tú me decías, en las que yo he participado, tú has participado, por ejemplo, en Wallapop, en Globo, en más de 20 startups de todo tipo de sectores. ¿Cómo se identifica una buena idea? Pues principalmente 2 vectores. Uno es el equipo. Es decir, al final la idea no vale nada y lo importante, digamos, es el equipo, tener un equipo cohesionado, que venga, digamos, de distintos sectores y que se complementen. Después, el propio compromiso del equipo, ¿no? Yo he tenido oportunidad a veces como business angels, pues me presentan un proyecto y entonces viene un emprendedor y me dice, oye, esto es increíble, tal, invierte aquí un dinerete. Y entonces yo le pregunto, vale, ¿y quién está dedicado en el proyecto, ¿no? Tú estás full time. Y me dice, bueno, yo es que tengo mi trabajo y es un poco arriesgado para mí pues dejar el trabajo para montar. Es decir, para que quede claro, no es una startup no es un complemento de nada, sino que si alguien quiere montar una startup tiene que entender que eso es su negocio, que esa es su empresa. Y que es su vida, digamos, y lo tiene que hablar con la familia. No hay nada más intenso a nivel personal y profesional que emprender. Sacas todo lo que llevas dentro, lo mejor que llevas dentro, pero es una experiencia, digamos, que exige y por tanto no tiene sentido planteársela part-time, ¿no? Tú me decías la importancia del equipo, pero también que entiendo que la idea tendrá que ver. ¿Tú has visto buenas ideas o buenas propuestas, buenos proyectos o que a ti te lo parecían y que han fracasado por el elemento humano, por el equipo? Sin duda, al final el porcentaje de éxito de una startup está en torno al 10%, las que llegan a levantar más de 3 millones de euros de capital y que llegan a venderse un 1%, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de fracaso? Pues la falta de entendimiento entre los founders, que igual llegan demasiado pronto o demasiado tarde al mercado, o que la solución que ofrecen al mercado, el mercado no la demanda, ¿no? Pero bueno, yo ahí resaltaría, por ser también positivo, ¿no?, el concepto de aprendizaje. Harvard hizo un estudio muy interesante donde decía y analizaba el éxito entre los emprendedores, ¿no? Y decía que un emprendedor en serie, que emprendía por segunda vez, tenía un 50% más de probabilidades de éxito del que lo hacía la primera vez. Pero sin embargo luego los comparaba entre los que habían tenido éxito y los que no,
y el porcentaje de éxito era el mismo, lo cual quiere decir que el proceso de aprendizaje, de emprender en sí mismo es un valor, ¿no? Y esto es lo que yo creo que hay que valorar. ¿Y hay algunos sectores donde sea más fácil emprender, donde las startups tengan más campo? Mira, nosotros ahora vemos como grandes oportunidades el sector de seguros, el sector de banca, el sector de real estate, de inmobiliario, y el sector, digamos, de salud. Y de hecho las últimas 4 compañías que hemos lanzado desde Antai están ahí. ¿Por qué? Por el propio tamaño, que es un tamaño enorme, y después por yo siempre llamo que es como un oasis, digamos, de la disrupción, ¿no? Porque los sistemas antiguos, lo que llamamos los palabrotas legacy, los sistemas antiguos que tienen estos grandes grupos corporativos, hace que no se puedan mover a la velocidad de las startups. Entonces es ahí donde nosotros vemos un potencial grande de crear una gran compañía. Dame un par de minutitos que quiero seguir hablando contigo, porque en cada respuesta me estás colando además palabras, founders, me estás colando ahí palabras que luego además quiero hacer un juego contigo, un juego no, que me des explicaciones sobre muchas de esas palabras que las encontramos normalmente en el mundo de las startups y que dices, ¿qué me está diciendo? En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Y la tecnología ocupando ahora estos minutos de radio. Hablamos con Miguel Vicente, que es presidente de Barcelona Tech City y de Antai Ventures. Estábamos hablando de el mundo de las startups y hay una cuestión, porque hablábamos, yo decía, Wallapop, Globo, que tú has participado en la fundación. ¿Cómo casan, por ejemplo, el nacimiento de estas startups, el establecimiento de estas startups y algunos conflictos laborales que han tenido algunos de ellos? Y estoy pensando, por ejemplo, en Globo y los famosos riders. Bueno, bien, yo creo que al final el mundo tecnológico se mueve a una velocidad trepidante y esto hace que se vaya innovando nuevos modelos de negocio y lógicamente la legislación pues viene detrás, ¿no? Digamos, y no está pasa en muchos aspectos, ¿no? Hoy mismo estábamos hablando sobre temas de cuestión de privacidad. O sea, lo que vemos es que la regulación va por detrás, digamos, del proceso de creación de negocio de las startups y por tanto pues las startups van funcionando y muchas veces no tienen un marco legal definido en el que funcionar, ¿no? ¿Y afecta mucho la reputación de las startups? ¿Globo se ha visto afectado, la reputación de Globo, por todo el conflicto con los riders? Bueno, yo dejo este tema en manos de Óscar, que es el CEO y founder de que hable en nombre de la compañía. Yo no quiero hablar en nombre de la compañía, pero bueno, yo creo que Globo llega a un montón de usuarios y que tienen una buena satisfacción de clientes. Bueno, yo decía que este mundo del emprendimiento y las startups es un ecosistema, es un universo que tiene su propio lenguaje y hablando contigo me he dado perfecta cuenta. Es posible que para muchos oyentes ese lenguaje les quede un poco lejos, así que le hemos pedido a Eva Cruz, hola Eva, hola, que nos haga un diccionario urgente de palabras emprendedores. Vamos allá. Tengo que decir hola Àngels, hola Miguel, aunque Miguel también es Angels, como te llama Marcela. Exacto. Concretamente un business angel, un inversor que otea una buena idea desde el cielo y se lanza en picado sobre ella con dinero, como el arcángel San Gabriel se apareció a la Virgen María. Lo que no sé es si los business angels le hacéis luego exigencias a los emprendedores, porque la Virgen tuvo que prometer que se haría en ella, según su palabra. El arcángel le dejó claro su roadmap, el mapa de su viaje. ¿Cómo es la relación entre el angel y el emprendedor? ¿Hasta qué punto el roadmap se lo escribe el angel? ¿Cómo es esa relación, Miguel? Sí, la verdad es que utilizamos un montón de palabrotas y además nos acostumbramos como si fueran normales, ¿no? Y hay que tratar de explicarlo de otra manera. Pues la relación entre el business angel y el emprendedor, bueno, un business angel es no sé si va a explicarlo, un business angel es un inversor privado que lo que hace es confiar en una fase temprana, digamos, de la compañía, en lo que llamamos fase seed, digamos, una ronda semilla con una inversión que suele estar entre 25 o 50.000 euros. Es decir, yo confío en ese proyecto y yo me convierto en business angel y te voy a dar el dinero para que tú pongas en marcha ese proyecto. Efectivamente, ese dinero se hace mediante, se Porque aporta el capital. Toda la vida has sido un socio capitalista. Exactamente. Así es que... Toda la vida ha sido, hay que buscarse un socio capitalista, vale, un business angel. Sí. Esa sería la traducción. Esa sería la traducción. Y la relación es muy buena porque suele ser el inversor primero, que no quiere meterse en la gestión y que lo que hace es esa inversión que hace la hace por confianza principalmente, con lo cual suele ser un socio muy muy cómodo en el proceso para un emprendedor. Vamos con más palabras. Venga. Pitch. Y el no va más del pitch, que sería el elevator pitch. Un pitch es un discursito que resume la idea que tienes para la startup. Tiene que ser corto y súper atractivo. Cuanto más corto, más atractivo, como en la radio. De ahí el elevator pitch, la idea de que se puede contar en lo que tarda en subir el ascensor.
Coincides en el ascensor del Pier 01, por ejemplo, con Miguel, y ¡zas! Le cuentas tu idea, consigues unos En lo que dura el trayecto, ¿eh? En lo que dura el trayecto, como le pasó a Melanie Griffith en Armas de Mujer, ¿os acordáis? Escuche a la señorita, señor. Hay otro ascensor. Bien. Bien, pues aquel día nunca su idea para la radio. Estaba leyendo la página 6 ¿Alguna vez ha funcionado un elevator pitch? ¿A ti te han convencido en el trayecto de un ascensor, Miguel? Sí, funcionan y de hecho se han llegado a profesionalizar. Lo que se hacen son lo que se llaman speed dating, citas rápidas, donde tienes un minuto para contarle, se genera este networking entre business angels, inversores y emprendedores, donde tienes un minuto para contarles la idea. Pensar que los inversores reciben muchísimas ideas y tienes que ser capaz de engatusarlo, de convencerlo, de generarle confianza en un minuto. En un minuto. Más palabras. Seed Sí, que la ha pronunciado él hace un momento. Efectivamente, significa semilla. Hay toda una imaginería botánica en el emprendimiento. Escuchad, por ejemplo, a Albert Rivera hace unas semanas en el South Summit, que era uno de estos eventos de networking, haciendo uso de esta jerga. Lo que estamos viendo aquí es como un gran jardín donde se están plantando semillas y tenemos que quitar las malas hierbas, que es la burocracia, que es la falta de financiación. Se habla de ecosistemas en los que pequeñas empresas nacen, crecen, a veces a partir de embriones viables, porque hay buen seed capital, pero otras veces hay que usar incubadoras, como sabe Pablo Casado. Hemos visto a multinacionales que están compartiendo mesa e incubadoras y zonas de trabajo con aquellos que están empezando. El Seed Capital puede ayudar a tu startup a pasar de la fase incubadora gracias a la inversión de las 3 Fs: Friends, Family and Fools, amigos, parientes y tontos, que son la gente que te da dinero para cumplir tus sueños. Lo que no sé es cuánto dinero. ¿Hay una media? ¿Esos 25.000 euros que decías? ¿Eso sería la media para poder empezar? Esa suele ser la media que realiza cada inversor. Normalmente esta ronda semilla suele ir de 200.000 euros a 400.000 euros, sumando varios business angels. Date cuenta, iba a decir, esa ronda semilla para buscar business angels, que pueden ser los friends, la family y los fools. Sí. Me habéis entendido todos perfectamente. Venga, las mejores para el final. Sí. Entramos en el mundo de la mitología. Hay empresas que son unicornios, pero lo más sorprendente es que los unicornios pueden devenir en dragones. ¿Cómo? Pues un unicornio es una startup que vale más de 1.000 millones de dólares y se convierte en un dragón cuando es capaz de devolver a sus inversores todo el dinero que aportaron en sus inicios. WhatsApp y Facebook son dragones. En España hay solo 2 unicornios. Pablo Casado, ¿lo sabe? De aquí han salido los 2 unicornios que hay actualmente en el ecosistema startup en España, tanto Cabify como Let's Go. La pregunta, Ángels, Miguel, es: ¿será España alguna vez tierra de dragones? Y lo más importante, ¿podremos saludar la próxima vez a Miguel Vicente con el título honorífico de padre de dragones? ¿Eres padre de dragones de momento o de unicornios solo? Pues me encantaría, la verdad, tener ese rol como dragón. Me ha gustado mucho el ejemplo, pero bueno, es verdad que al final está viendo esa devolución y cada vez más compañías. Si analizas las compañías cotizadas en Estados Unidos, las 5 primeras son compañías tecnológicas, ¿no? En España no hemos llegado a eso. Si analizas las primeras 5 compañías del IBEX 35, pues son las mismas, no son ninguna compañía tecnológica, pero llegaremos. Miguel, muchísimas gracias. Eva, gracias por A poner vosotros. todas estas palabras que voy a ir a memorizar ahora cuando Claro acabe que de sí. aquí, porque algunas me las sabía, pero otras lo de unicornio tengo que confesar que me lo dijo ayer ella y no sabía de qué me estaba hablando. Gracias a los dos.